El colegio quiere reconocer como cada año la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social de diferentes instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores a las siguientes compañeras y compañeros jubilados en los años 2020-2021. María Josefa Puello Usón, Luis Bo Ferrer, Montserrat Hernández Arnedo, Rosa María Alcalle Oliva, Carmen Quílez Listerri, Inés Gala Gala, Encarna Gómez Muñoz, Caridad Díaz Framit, Pilar Vico y Pilar Tirado Aramendi. Vemos un vídeo. Después de estos merecidísimos aplausos, vamos a invitar a acercarse al estrado a los compañeras jubiladas, Pepa, Luis, Monse, Rosa, Carmen, Inés, Caridadi, a los vocales más jóvenes de nuestra Junta, don Rubén Sanz y doña Noelia Domínguez, que harán entrega del reconocimiento. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Trabajo Social esta oportunidad que me brinda para poder dirigiros estas palabras. La verdad es que me ha cogido un poco así de sorpresa. Me preguntaron ¿qué ha sido para ti ser trabajadora social? ¿Qué decir de esta profesión? En principio, pues que ha sido un orgullo, desde luego, y sobre todo un lujo ser trabajadora social. Oímos a menudo en nuestra formación que el trabajo social también es un arte. Indudablemente el ejercicio de esta profesión, como hemos oído en nuestra presidenta y en el alcalde de Barbastro también ha reflejado, nos obliga a ser muy creativas. Tantas son las necesidades, las problemáticas, las situaciones que vemos en nuestra consulta. El encuentro con el otro, con la situación del otro, con su vida, con su entorno, nunca nos deja indiferentes y además nos interpela a nosotras mismas, nuestros valores, un poco también como decía Ana Hernando en el vídeo que hemos visto, ¿no? Este ejercicio de la profesión ha supuesto un reto diario que nos obliga a una transformación y aprendizaje constante. El tema de una formación continua, desde luego, es imprescindible. Si echo la mirada atrás, yo comencé como trabajadora social a trabajar en el año 89 y veo los avances tanto en políticas sociales y demás que hemos ido teniendo, ¿no? Cuando yo me incorporé a trabajar no existían las pensiones no contributivas, las rentas mínimas, la ley de dependencia mucho más reciente y ya el ingreso mínimo vital o las prestaciones complementarias, ¿no? Ya nos decía Mary Richmond de la necesidad de la profesionalización de la ayuda, ya que no basta con buenas intenciones. Muchas veces podemos tener una intervención
de muy buena intención, pero podemos incluso perjudicar a otra persona, ¿no? Yo me acuerdo en un congreso sobre infancia marginada, un profesor de sociología de Suecia decía, bueno, lo primero que tenemos que ver es que no matemos al otro, ¿no? Incluso no somos médicos, no estamos tan cerca, pero muchas veces tenemos intervenciones que con buenas intenciones que puede perjudicar. En ese sentido, hace falta ser profesional, ¿no? Y vamos profundizando cada vez más en esta complejidad de la ayuda. No basta con un cheque, que es necesario, desde luego, pero necesitamos otras intervenciones, una valoración, un diagnóstico, la programación, la intervención, los diferentes modelos de intervención, una evaluación, un control de calidad. En este sentido, también mi participación como profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales, como supervisora de práctica sobre todo, me ha aportado este feedback de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica que está en la base de nuestra profesión. He tenido la suerte de trabajar en un centro de salud. Ahí no tenemos prestaciones, ya sabéis, tenemos que trabajar con lo que es nuestro encuentro con la otra persona y en la consulta. Empecé en el año 89 y la Ley General de Sanidad es del año 86. Prácticamente se estaba construyendo lo que era la atención primaria de salud, donde yo me incorporé. No ha sido un camino fácil y seguimos teniendo muchos temas pendientes para poder continuar profundizando en nuestro trabajo. Continuamente al principio éramos cuestionadas, no se entendía la función del trabajador social en el ámbito sanitario, sobre todo en atención primaria. Tuvimos que crear desde nuestros modelos de historia social, de ficha social, evaluaciones, nuestra participación en los protocolos y programas sanitarios, actualmente en la cartera de servicios, nuestra incorporación al sistema informático, a la aplicación. Al principio no nos dejaban entrar porque no éramos profesionales sanitarios. Otra reivindicación, yo esperaba poderme jubilar siendo profesional sanitario, pero no ha podido ser. Pero indudablemente hemos ido avanzando y se ha ido consolidando nuestra presencia en el sistema sanitario. Además ofrece un lujo, como he dicho antes, el poder trabajar tanto en trabajo individualizado, trabajo directo, como con grupos de enfermos crónicos, de educación para la salud, trabajo comunitario, no solamente a través de los consejos de salud, sino intervenciones comunitarias, que parece que hoy en el sistema sanitario también está más en boga. Hablan de los activos de salud, quizá con un modelo más médico, pero que se tiene en cuenta que la salud y el enfermar no es solamente una cosa individual, sino que también tiene que ver con un concepto más amplio y con lo comunitario. Y quiero también resaltar, aprovechar la ocasión para resaltar la labor del colegio profesional, quizá porque me haya movido en este ámbito sanitario, donde los colegios profesionales de médicos, de enfermería son tan potentes, ¿verdad? Pues siempre he pensado que tenemos que estar colegiadas para poder ejercer, que podemos tener un respaldo, que tenemos que agruparnos para trabajar en las cosas y en el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra comunidad donde nos movemos. Aunque ya sé que en algunos momentos los trabajadores sociales sanitarios no se han visto respaldados especialmente por la profesión, pero últimamente yo creo que esto ha virado totalmente, ha cambiado. Contamos con vocalía de salud y también desde el Consejo General de los Colegios de Trabajo Social se han unado fuerzas para reivindicar este aspecto de profesional sanitario que nos es tan crucial a las que hemos ejercido y ejercemos en el sistema sanitario, que nos facilitaría enormemente nuestro trabajo. Aunque ha habido momentos duros y difíciles, me despido de una profesión que me ha aportado mucho más de lo que yo he podido dar. Ha sido un reto continuo, pero con lo positivo que supone este esfuerzo por superarlo, que me ha llevado a un mayor conocimiento de mí misma y de los demás. Me despido de esta profesión, pero no de ser trabajadora social, que yo creo que esa mirada, una vez que la incorporamos, la llevamos siempre. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, gracias por el homenaje a Ana Hernando, muy merecido
y muy emotivo. Para mí, Ana Hernando fue la persona quizá con mayor entusiasmo y pasión por el trabajo social y los servicios sociales que he conocido nunca. Nos ha dejado, pero seguimos su impulso y espero que nunca nos abandone. Gracias por todo, Anita. Me pidieron unas palabras y necesariamente tengo que comenzar hablando en femenino plural, porque somos muchas las mujeres que hemos dado fin a nuestra vida laboral en los 2 últimos años y en especial un grupo de mujeres, de las que hoy estamos 3 aquí, que estudiamos juntas, que forjamos amistad eterna, solamente interrumpida por la irremediable ausencia de una de nosotras y que hoy mantenemos viva, cotidiana e indispensable. Llegamos al trabajo social por razones diferentes, no siendo en la mayoría de los casos la primera opción, el primer deseo, pero fue nuestra opción y nos entregamos a ella. A lo largo de más de 40 años hemos transitado por casi todos los estadios de la asistencia social, la acción social, los servicios sociales y los derechos sociales, frutos de la evolución política, económica y social de nuestro país. Así algunas nos iniciamos en centros sociales del llamado Sindicato Vertical, ubicados en diferentes barrios de Zaragoza, en los que hacíamos trabajo de casos individualizado y bastante trabajo comunitario. Fueron lugares de aprendizaje, de contacto con la realidad social del momento, post-Franco, pero preconstitución, ya que con 21 años teníamos todo por aprender. En mi caso, en 2 centros, La Jota y Torrero. Vivimos la llamada preautonomía, durante la cual nos encontramos en una especie de limbo administrativo al que íbamos llegando los trabajadores de la Administración Central del Estado hasta la creación de la Comunidad Autónoma de Aragón y su Estatuto de 1982. Comenzando desde ese momento pues, un proceso de transferencias de competencias del Estado a la nueva organización administrativa territorial. Me correspondió entonces ser jefa de una sección multitarea a la que le iban cayendo competencias día a día en materias como prestaciones, subvenciones, pensiones, adopciones, en fin, todo tipo de asuntos. También durante estos años, algunas de estas mujeres a las que me refiero optaron por opositar al entonces denominado Insalud y obtuvieron plaza en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza o bien en el Hospital Clínico Universitario. De todas ellas, solamente 2 han agotado su vida laboral en estas instituciones. Otras fueron cambiando de entorno a lo largo de los años, recalando la mayoría en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, entre ellas nuestra querida y jamás olvidada Rosa Cabrero. A este organismo se fueron incorporando otras compañías procedentes de la empresa privada o de otros ámbitos, excepto yo, que no he tenido ni la oportunidad ni el placer de trabajar en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En mi caso, asistí a la creación del sistema, he asistido a unos cuantos alumbramientos, a la creación del Sistema Público de Servicios Sociales en Aragón a través de la primera Ley de Ordenación de la Ley Social en el 87, la puesta en marcha de los servicios sociales de base, coordinando su funcionamiento en la provincia de Zaragoza. Y aquí debo hablar en masculino plural y recordar a Gustavo García, José Manuel Ramírez y Jorge Sánchez. Unos años después, a finales del 89, me correspondió la puesta en funcionamiento de la Inspección de Centros y Servicios Sociales, en la que he permanecido hasta mi jubilación en 2020. No es posible recrear aquí tantos años de actividad, pero sí recordar que al menos fueron 5 o 6 los equipos que estuvieron al frente de la misma. Multidisciplinares en un inicio, a médico, arquitecto, ingeniero, en fin, un montón de disciplinas que fueron redefiniéndose con el tiempo hasta el equipo actual. 6 trabajadores sociales, entre ellos Isabel Doñate, que hoy nos acompaña, un ingeniero técnico industrial y una diplomada universitaria en enfermería. Han sido 44 años en el servicio público, en los servicios sociales, y nunca he deseado estar en otro lugar.
Mirando hacia atrás, constato que lo que veo con nitidez, lo que realmente está ahí, lo que suma en la experiencia como camino recorrido, se hace camino al andar, dijo el poeta, son las personas, aquellas a quienes pudimos puntualmente ayudar, a las que no tuvimos la capacidad de hacerlo, a quienes nos enseñaron día a día con su ejemplo, a quienes formaron equipo con nosotros, nos dieron luz y soporte, a quienes no nos comprendieron e incluso malquisieron, a quienes llegaron a ser nuestros amigos y conformaron nuestra vida y a quienes perdimos para siempre. Gracias por escucharnos.